En Tinkercad existen comandos o funciones que se encuentran arriba a la izquierda y arriba a la derecha. En la parte derecha tenemos diferentes menús en donde existen objetos o figuras que podemos utilizar. Para este video solo voy a utilizar las formas básicas. Seleccionamos un cuadrado, hacemos clic en uno de los cuadros blancos y así accedemos a cambiarle las dimensiones. Ancho, largo, altura en este caso. Podemos rotar la figura, nos posicionamos en las dos flechitas, abrimos el cuadro de diálogo y si tenemos algún ángulo en particular ahí lo ponemos. El giro puede ser negativo o positivo dependiendo de hacia dónde lo queremos girar. En todas las vistas podemos rotar la figura. Para volver a poner la figura en el plano, seleccionamos, presionamos tecla D, regresa al plano. Ahora aplicamos la primera función de la izquierda, que es copiar. Seleccionamos la segunda, pegar, y nos ha copiado esta figura. Ese comando copiar es para utilizarlo en figuras que ocupemos más de una vez. En la parte inferior derecha aparecen las dimensiones para mover 1 milímetro, 5 milímetros o menos. Si cambiamos ahí la dimensión, con las flechas del teclado lo movemos. Seleccionamos punto 1 y el movimiento se ve así. Todavía existe uno más pequeño en off. El movimiento es casi imperceptible y es para movimientos muy finos. Regresamos a 1 milímetro. Movemos. Seleccionamos ahora otra figura, un cilindro, y al igual que el cuadrado podemos cambiarle las dimensiones. Vamos a utilizar la tercera función, que es copiar. Copiamos y vamos a mover la figura 5 milímetros hacia abajo y 5 milímetros hacia la derecha. Si utilizamos ahora el comando directamente, nos copia las figuras en el mismo patrón que hicimos. Ahora que no está seleccionada ninguna, aplicamos pegar, nos copia la primer pieza que teníamos. El siguiente comando es el de borrar y el de al lado es el de deshacer. La última función del lado izquierdo es rehacer. Para borrar es más práctico utilizar la tecla con la que se borra en la escritura. Para la siguiente función vamos a seleccionar un cuadrado y un cilindro hueco o transparente. Lo vamos a elevar este último tomándolo del triángulo, lo desplazamos hacia arriba 10 milímetros. Lo movemos hacia el cuadrado, seleccionamos ahora los dos y vamos a la función que es agrupar. Se forma ahora una figura. Podemos agregarle otra. Vamos con otro cilindro sólido, lo movemos hacia la figura, seleccionamos todo y vamos a agrupar. Tenemos una nueva figura. Podemos cambiar el color. Y la siguiente función es la inversa. Desagrupamos, en donde volvemos todas las figuras individuales. Ahora tenemos todas estas figuras dispersas. Seleccionamos todas y vamos a utilizar la siguiente función, que es alinear. En ella podemos alinearlas al eje superior, al eje inferior. En el otro plano la podemos centrar, alinear a la izquierda, a la derecha. También podemos alinear en la altura, podemos ajustar en el eje inferior, centrar o alinear en el eje superior, o una combinación en los tres planos.
Para la siguiente función voy a hacer una figura. Seleccionamos ahora la función espejo. Nos aparecen unas flechitas en donde nos dice en qué sentido va a girar la pieza. El resultado es una pieza en visión espejo. Y para la última función seleccionamos un cilindro, lo roto 45 grados, ajusto al plano, voy a la función, con tecla W selecciono en donde quiero poner un plano, utilizo la parte inferior, oprimo tecla Escape y ahora puedo mover. Para elevar la figura picamos en el triángulo que aparece y elevamos. Para un diseño de un objeto que necesite tener cierta inclinación, para regresar al plano original selecciono la función, me posiciono en el plano normal con tecla W, Enter, salí y ahora oprimo tecla Escape. Regreso al plano original.